El día que cumplí 70 años, justo en el momento en que mi nuera encendió la última vela del pastel de 3 leches, sentí un temblor en las manos que no era de la edad, no, era de decisión. La mesa estaba llena, mis hijos reían a carcajadas, mis nietos corrían por el patio, y ese olor a pollo con mole poblano que siempre me recuerda los tiempos en que fingía ser feliz. Me levanté despacio, golpeé la cuchara contra el borde del vaso y dije, antes de que canten el feliz cumpleaños, necesito decir algo que he callado durante 20 años. La conversación murió al instante. La sala entera se convirtió en un gran silencio. El aire se quedó tan quieto que se podía oír hasta el ventilador antiguo girando perezoso en el techo. Y pensé, ¿alguna vez han sentido el peso de tragarse un miedo durante décadas, hasta que se convierte en un nudo duro en la garganta? Pues yo sí. Cuando abrí la boca de nuevo, sentí que mi voz salía firme, más firme de lo que esperaba. El hombre al que llaman padre no es el héroe que creen, y hoy van a saber por qué. Mi corazón latía como un caballo desbocado en el patio de tierra de la casa de mi infancia, pero allí, en ese instante, supe que nada en el mundo me detendría ya, porque hay verdades que, cuando se guardan demasiado tiempo, se convierten en un cuchillo vuelto hacia adentro, y el mío llevaba cortándome 2 décadas, y fue así, sin aviso, sin adornos, sin mentiras, como empecé a contar la historia que me desgarró por dentro, y que, aquella tarde calurosa de San Miguel el Alto, finalmente comenzó a curarme. El aire en la sala de estar estaba denso con el olor a pastel de naranja y a las flores que mis nietos habían traído. 70 velas parpadeaban sobre el mantel bordado, cada una pequeña llama por cada año de mi vida. Mis hijos, Mateo y Sofía, me sonreían, sus rostros ya marcados con las finas líneas de la mediana edad. Mis nietos, ruidosos y llenos de vida, esperaban ansiosamente que pidiera un deseo. El feliz zumbido de una familia reunida llenaba nuestra casa en Valencia. Debía ser un momento perfecto, pero, para mí, era la culminación de un nudo que llevaba en la garganta desde hacía más de 20 años. Antes de soplar estas velas y dejar el pasado atrás, quiero pedirles a ustedes que me están escuchando ahora, desde donde sea que estén, un pequeño favor. Verán, una historia guardada durante mucho tiempo es como un río represado. Cuando finalmente se libera, quiere alcanzar el mayor número de orillas posible. Si se suscriben a este canal, estarán ayudando a mi voz, esta voz que permaneció callada tanto tiempo, a viajar más lejos. Es un gesto simple, pero significa que más personas podrán escuchar lo que sucede cuando una mujer decide, finalmente, retomar las riendas de su propia vida. Ahora, déjenme contarles por qué este día es tan importante. Mateo levantó su copa, un brindis por la mejor madre y abuela del mundo. 70 años de fuerza, amor y paciencia, dijo riendo, y todos lo secundaron. Paciencia. La palabra me golpeó como una piedra fría. Sí, había sido paciente. Paciente hasta que mi alma casi se deshizo en polvo. Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Miré cada rostro en esa sala, rostros que amaba más que a mi propia vida, rostros que solo conocían una versión de mi historia, la versión pulida, la versión aceptable, la versión que su padre, Sebastián, había construido cuidadosamente para ellos. Dejé mi copa sobre la mesa con un suave clic, que sonó como un trueno en el silencio que siguió. La sonrisa desapareció de mi rostro. La respiración de todos pareció detenerse. Antes de apagar las velas, comencé, mi voz un poco temblorosa, pero firme. Hay algo que necesitan saber. Todos ustedes. Sofía frunció el ceño, preocupada. «Mamá, ¿estás bien?» «Ahora estoy bien, hija mía. Pero no lo estuve durante mucho tiempo». Respiré hondo, el aire pareciendo raspar mis pulmones. Siempre me preguntan por qué nunca hablo de su padre. ¿Por qué, cuando mencionan su nombre, cambio de tema o mis manos comienzan a temblar? Creen que es por el dolor de la separación, por la nostalgia. Están equivocados. Miré directamente a los ojos de Mateo, luego a los de Sofía. Vi la confusión, la aprensión. Amaban el recuerdo idealizado de su padre, el hombre que los visitaba los fines de semana, siempre con regalos y sonrisas, después de que yo me los llevara lejos. Su padre, dije, y la palabra salió amarga, como hiel. Su padre no fue el hombre que ustedes creen que era, y la razón por la que los traje de Almansa a Valencia, en mitad de la noche, con nada más que 2 maletas y el dinero que escondía en el forro de mis faldas, no fue un capricho, fue una huida. La sala quedó en un silencio sepulcral.
Las 70 llamas de las velas danzaban, proyectando sombras parpadeantes en los rostros conmocionados de mi familia. Podía sentir el peso de 2 décadas de silencio deshaciéndose, y la libertad, por aterradora que fuera, comenzó a llenar el vacío. El nudo en mi garganta finalmente se estaba desatando. Para que entiendan el final, necesitan conocer el principio. Cierren los ojos por un instante e imaginen. Imaginen Almansa, en la provincia de Albacete, a finales de los años 60, un pueblo de sol fuerte, que doraba los campos de trigo a su alrededor, y de vientos que traían el olor a tierra seca y tomillo. Las calles eran de adoquines, y las casas, encaladas de blanco, con ventanas de hierro forjado y macetas de geranios rojos que desafiaban el calor. Yo era Genoveva Castillo. Tenía 18 años, un cabello negro y espeso que recogía en una larga trenza que danzaba en mi espalda, y ojos que, según mi madre, contenían toda la esperanza del mundo. Mi pasión, mi refugio, era la costura. Yo no solo cosía, creaba. Transformaba trozos de lino y algodón en vestidos que parecían soñar con fiestas, en blusas que imitaban los pétalos de las flores. La vieja máquina de coser Singer de mi abuela, que heredé, era mi confidente. Su zumbido constante era la banda sonora de mi juventud. Mi padre, un hombre de pocas palabras y manos encallecidas por el trabajo en el campo, me miraba con un orgullo silencioso. Mi madre, con su corazón práctico, decía: «Ten un oficio, Beba. Un oficio es lo único que un hombre no puede arrebatarte». Mal sabía ella cuán proféticas serían sus palabras. Soñaba con tener mi propia tienda algún día, un pequeño taller en la plaza principal, con un nombre bonito en el escaparate: El Hilo Dorado. Ya tenía el cuaderno donde dibujaba mis modelos, las páginas llenas de bocetos y anotaciones. Para mí, la felicidad tenía la forma de un carrete de hilo y el tacto de una tela de seda. En aquella época, la vida en Almansa seguía un ritmo predecible, marcado por las estaciones y las fiestas religiosas. Los jóvenes se encontraban en los paseos de domingo por la plaza, bajo la atenta mirada de los mayores. Las chicas caminaban por un lado, los chicos por el otro, intercambiando miradas y sonrisas tímidas. Era un mundo de reglas no escritas, de expectativas claras. Una buena muchacha debía ser recatada, trabajadora y, sobre todo, encontrar un buen marido, un hombre respetado, de buena familia, que pudiera darle seguridad. Y fue en uno de esos domingos soleados, con el sonido de las campanas de la iglesia de fondo, cuando lo vi por primera vez. Sebastián Herrera era nuevo en el pueblo. Había venido de una ciudad más grande para dirigir la sucursal local del banco. Era todo lo que las otras chicas de Almansa cuchicheaban. Alto, de hombros anchos, cabello castaño ondulado que el sol aclaraba en las puntas, y ojos color miel que parecían sonreír incluso cuando su boca estaba seria. No caminaba con la arrogancia de los mozos locales. Se movía con una confianza serena que llamaba la atención. Aquel domingo, detuvo su paseo y vino directamente hacia mí, rompiendo todas las reglas tácitas de la plaza. Mis amigas ahogaron un grito, y yo sentí que me ardía la cara. «Perdona mi audacia», dijo, con una voz suave y educada que me hizo olvidar cómo se respiraba. «Pero te he observado desde lejos, y no he podido evitar notar que tu trenza brilla como seda negra al sol. Mi nombre es Sebastián Herrera. No solo era guapo, era poético. Me hacía sentir como si fuera la única persona en toda la plaza». Me preguntó por mi día, por mi vestido, que yo misma había hecho, un sencillo vestido de algodón azul, y elogió el bordado del cuello con un conocimiento que me sorprendió. Nuestro noviazgo fue un cuento de hadas. Él no era como los demás, parecía interesado en mis sueños. Cuando le hablé de El Hilo Dorado, no se rió. Sus ojos brillaron. «Qué maravilloso, Genoveva. Una mujer con talento y ambición. Llegarás lejos». Me traía libros, algo raro y precioso. Hablaba sobre el mundo más allá de las colinas de Almansa, sobre arte, música e ideas que hacían que mi mente girara. Me trataba como a una igual, una compañera intelectual, no solo como una futura esposa. Mi familia lo adoraba. Mi padre, que apenas hablaba con mis pretendientes anteriores, pasaba horas conversando con Sebastián sobre política y agricultura. Mi madre veía en él la estabilidad y el respeto que siempre había soñado para mí. Había, por supuesto, pequeñas señales. Señales que, en aquel momento, interpreté como cuidado, como amor profundo. Una vez, cuando dije que iba a una fiesta en casa de mi amiga Isabela, frunció el ceño. «¿Sola, mi vida? ¿No es mejor que te acompañe?».
No me gusta pensar en ti por ahí, expuesta a las miradas de otros hombres. Me sentí halagada, protegida. Otra vez, cuando me hice un vestido un poco más escotado, tocó la tela con la punta de los dedos y dijo suavemente: «Es precioso, Beba. Eres una artista. Pero un tesoro como tú no debería exhibirse ante cualquiera, ¿no crees? Guarda esa belleza solo para mí». Y yo, ciega por el amor, guardé el vestido en el fondo del armario, sintiéndome especial por ser su tesoro exclusivo. No me estaba controlando, me estaba valorando. Era lo que me decía a mí misma. Nos casamos la primavera siguiente. La iglesia de Santa María estaba adornada con flores de azahar, y el dulce aroma llenaba el aire. Llevé un vestido que pasé meses diseñando y cosiendo, cada puntada una promesa de felicidad. Era de satén blanco, con mangas largas de encaje, y un velo que mi abuela había usado. Al caminar por el pasillo, vi a Sebastián en el altar, sus ojos color miel fijos en mí, brillando de una forma que me hizo creer que todos mis sueños se estaban haciendo realidad. El pueblo entero asistió. Éramos la pareja perfecta, la talentosa costurera local y el encantador y exitoso director de banco. Nadie podría haber imaginado un futuro mejor para nosotros. Los primeros meses fueron de una felicidad casi cegadora. Nos mudamos a una casa más grande, con un pequeño patio trasero donde planté jazmines. Sebastián insistió en que tuviera una habitación solo para mi costura. Un artista necesita su espacio, decía, y mi corazón se llenaba de gratitud. La primera grieta en la fachada perfecta apareció de forma sutil, casi imperceptible. Tenía una clienta fiel, doña Elvira, la esposa del alcalde. Era una mujer extravagante y amaba mis diseños más atrevidos. Un día, le estaba mostrando a Sebastián un boceto de un vestido de noche para ella, un modelo elegante con la espalda descubierta. Miró el dibujo durante un largo rato. «Es atrevido», dijo finalmente. «Es su estilo. Le va a encantar», respondí, emocionada. «Lo sé, pero Beba», se acercó, su voz baja y persuasiva. «¿No crees que, como esposa del director del banco, deberías asociarte con un tipo de clienta más discreta? La gente habla. Podrían pensar que apruebas este tipo de exhibicionismo». Me quedé confundida. «Pero es solo un vestido, Sebastián. Es mi trabajo». «Exacto, mi amor. Y tu trabajo se refleja en mí, en nosotros. Solo quiero proteger nuestra reputación». Me besó la frente. «Piénsalo. Quizás sea mejor que te concentres en ropa infantil o en ajuares. Algo más digno». Sentí una punzada de decepción, pero su lógica parecía tener sentido. Estaba pensando en nuestro futuro, en nuestro estatus en la comunidad. Rechacé el trabajo de doña Elvira, diciendo que estaba muy ocupada. Ella se decepcionó, y yo me sentí mal, pero me convencí de que era el sacrificio correcto por nuestro bienestar. Fue la primera vez que dije no a un deseo mío para decir sí a uno suyo, creyendo que era lo mismo. Poco a poco, las paredes de mi vida comenzaron a cerrarse, pero eran paredes tan bien decoradas que tardé en darme cuenta de que estaba en una jaula. La cuestión del dinero fue la siguiente. Siempre había tenido mi propio dinero, ganado con mi trabajo. Eso me daba una sensación de independencia, de orgullo. Después de la boda, Sebastián sugirió que abriéramos una cuenta conjunta. «Será más fácil para administrar los gastos de la casa, cariño. Somos una unidad ahora. Lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es nuestro». Parecía romántico y moderno. Acepté sin dudar. Todas las semanas depositaba mis ganancias en la cuenta. Al principio no noté ninguna diferencia, pero entonces, cuando fui a comprar una tela cara a la que le había echado el ojo durante meses, el dueño de la tienda me dijo, avergonzado, que mi cheque había sido devuelto. Volví a casa mortificada. Cuando se lo conté a Sebastián, me abrazó, muy preocupado. «Oh, Beba, perdóname. Tuve que hacer un pago importante para una inversión nuestra, para nuestro futuro. No me di cuenta de que el saldo quedaría tan bajo. Qué vergüenza debiste pasar». Me sentí culpable por haberlo molestado. «No te preocupes», le dije. «Tengo una idea mejor», continuó, con su tono razonable. «Para evitar que esto vuelva a ocurrir, ¿por qué no me entregas tus ganancias cada semana? Yo las administro junto con mi sueldo, pago todas las facturas y te doy una cantidad fija para los gastos de la casa y para tus pequeños caprichos. Así, no tienes que preocuparte por las finanzas. Puedes concentrarte en tu arte». Sonaba como un gesto de cuidado. Me estaba liberando de una preocupación. Acepté, y así, sin darme cuenta, entregué la llave de mi independencia financiera.
La asignación que me daba era suficiente para el mercado y las necesidades básicas, pero nunca sobraba lo suficiente para una tela especial, para un libro de diseño, para un pequeño lujo que fuera solo mío. Cuando pedía más, él suspiraba. Ya, mi vida, tenemos que ahorrar. Piensa en el futuro. Mi sueño de el hilo dorado se fue posponiendo. Ahora no es el momento, Beba. Debemos ser prudentes, decía, y yo le creía. Él era el director del banco. Él entendía de dinero. Yo solo era una costurera. ¿Qué sabía yo de inversiones y prudencia? 1 año después de nuestra boda, nació Mateo. Sostener a mi hijo en brazos por primera vez fue la emoción más pura y abrumadora de mi vida. Era perfecto, con los ojos color miel de su padre y un mechón de pelo negro como el mío. Lo amaba con una ferocidad que me sorprendía. Sebastián fue un padre ejemplar a los ojos del mundo. Sostenía a Mateo con orgullo. Lo exhibía en la plaza. Compraba los mejores juguetes. Pero en casa, la paternidad se convirtió en otra herramienta en su arsenal de control. Mi trabajo de costura, que ya se había reducido, ahora era constantemente interrumpido. El bebé está llorando, Beba. Necesita a su madre. Pareces cansada. ¿Por qué no descansas en lugar de estar con esa máquina ruidosa? Una buena madre se dedica por completo a sus hijos en los primeros años. Si intentaba coser por la noche, después de que Mateo se durmiera, él suspiraba ruidosamente en la cama. Esa luz me molesta. No puedo dormir. Y el ruido. Beba, necesito estar descansado para el trabajo mañana. Es mi sueldo el que nos mantiene. La culpa me corroía. Tenía razón. Ahora era madre. Mis prioridades tenían que cambiar. Los encargos empezaron a disminuir. Las clientas, impacientes con mis retrasos, buscaron otras costureras. La habitación que antes era mi taller, mi santuario, se fue llenando de cosas de bebé, y mi máquina de coser fue empujada a un rincón, acumulando una fina capa de polvo. Amaba a mi hijo más que a nada, pero una parte de mí estaba de luto. Echaba de menos a la Genoveva que creaba, que soñaba. Pero cada vez que esa tristeza amenazaba con aflorar, miraba el rostro dormido de Mateo y me decía que eso era egoísmo. Sebastián tenía razón. Mi lugar estaba allí, cuidando de mi familia. Y él me elogiaba por ello. Eres la mejor madre del mundo, mi vida. Mira qué feliz es nuestro hijo. Todo gracias a ti. Sus elogios eran como pequeñas dosis de un remedio que me mantenían conformada, que me hacían creer que mi felicidad no importaba, siempre y cuando ellos estuvieran felices. Mi mejor amiga desde la infancia era Isabela. Lo compartíamos todo, secretos, sueños, miedos. Nuestras casas eran vecinas, y no había un día en que no tomáramos un café juntas en su patio, riendo de todo y de nada. Isabela era la única que me miraba, a veces, con una arruga de preocupación entre las cejas. «Pareces cansada, Beba», decía. «¿Sebastián te ayuda con Mateo por la noche?» Antes de que pudiera responder, recordaba las palabras de Sebastián. No se deben hablar de los problemas de un matrimonio con los demás. Nuestras cuestiones son solo nuestras. Así que forzaba una sonrisa. «Claro que ayuda. Solo estoy cansada como cualquier madre primeriza». A Sebastián no le gustaba Isabela. Nunca lo dijo abiertamente. Era demasiado inteligente para eso. En cambio, plantaba pequeñas semillas de duda. «Isabela parece un poco envidiosa de lo que tenemos, ¿no crees?», decía casualmente después de que ella se fuera de nuestra casa. «Su marido no tiene tanto éxito. Debe mirar tu vida y sentir un poco de amargura». O, si le contaba un chiste que Isabela había hecho, él no se reía. «Tiene una lengua afilada. Ten cuidado con lo que compartes con ella, Beba. Gente así puede distorsionar las cosas». Comenzó a programar actividades para nosotros justo en los horarios en que yo solía encontrarme con ella. «Vamos a visitar a mis tíos el domingo por la tarde». O, «¿Qué tal un paseo en coche hoy? Solo nosotros 3». Eran propuestas que no podía rechazar sin parecer desagradecida. La gota que colmó el vaso fue cuando Isabela me pidió que fuera la madrina de su hija recién nacida. Me emocioné. Cuando se lo conté a Sebastián, forzó una sonrisa. «Qué honor, mi amor. Pero ya tienes tanto de qué preocuparte. Mateo todavía es muy pequeño. Asumir esa responsabilidad ahora, ¿no crees que sería demasiado para ti? Ya andas tan agotada». Me hizo sentir que aceptar sería una falta como madre hacia mi propio hijo. Con el corazón roto, rechacé la invitación de Isabela, inventando una excusa pobre. Ella se sintió visiblemente dolida. Nuestros cafés de la tarde se volvieron raros, y luego cesaron por completo. El silencio entre nuestras casas se convirtió en una muralla. Lo mismo ocurrió con mi familia.
Las visitas a casa de mis padres se convirtieron en eventos programados y supervisados. Vamos juntos, así puedo ayudar con el bebé, decía, pero su presencia cambiaba la dinámica. No podía conversar abiertamente con mi madre. Él siempre estaba allí, sonriendo, siendo el yerno perfecto, respondiendo por mí, guiando la conversación lejos de cualquier asunto personal. Lentamente, sin un solo grito o prohibición explícita, me aisló. Mi vida se convirtió en nuestra casa. Él y Mateo. Estaba rodeada de amor, me decía, pero en realidad nunca me sentí tan sola. 2 años después de Mateo, nació Sofía, mi hija, con su cabello claro y sus ojos curiosos. Trajo una nueva luz a mi vida, pero también un nuevo peso a mi alma. La casa, que ya parecía pequeña, ahora rebosaba con las demandas de 2 niños pequeños. Mi rutina era un ciclo interminable de pañales, biberones, comidas y noches de insomnio. La máquina de coser en el rincón de la habitación se convirtió en un fantasma, un recordatorio silencioso de la mujer que solía ser. A veces, por la noche, pasaba los dedos sobre su superficie fría, sintiendo un dolor profundo y sin nombre. Un día, mientras hojeaba una revista vieja, vi un anuncio de un pequeño local comercial en alquiler en la plaza principal. El lugar era perfecto para mi soñado, el hilo dorado. Una oleada de esperanza, largo tiempo dormida, despertó en mí. Esa noche, esperé a que los niños estuvieran durmiendo y Sebastián estuviera relajado en su sillón, leyendo el periódico. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué a él. «Sebastián», comencé, mi voz un poco inestable. «He visto que la antigua floristería de la plaza está en alquiler. Estaba pensando, quizás ahora sea un buen momento. Los niños están un poco más grandes. Podría trabajar a tiempo parcial. Podríamos finalmente abrir el hilo dorado». Bajó el periódico lentamente. Su rostro no mostraba ira, sino una especie de decepción paternal. Suspiró, un sonido largo y cansado. «Genoveva, querida, ¿no hemos hablado ya de esto?» Su voz era amable, pero cada palabra era un golpe. «Eres una soñadora. Es una de las cosas que amo de ti. Pero no eres práctica». Se levantó y vino hacia mí, poniendo las manos en mis hombros. «Piénsalo bien, mi amor. ¿Quién cuidaría de los niños? ¿Quién cuidaría de la casa? Y el dinero, un negocio es un riesgo. Tenemos una vida buena, estable. ¿Por qué arriesgarlo todo por un hobby?» «No es un hobby», protesté, mi voz subiendo un poco. «Es mi talento, es lo que amo hacer». Lo sé», dijo calmándome. «Y eres maravillosa en ello. Haces ropa preciosa para nuestros hijos. Pero una tienda, clientes, facturas, proveedores, eso es un mundo cruel, Beba. Eres demasiado delicada para eso. Te aplastaría». Me hizo sentir pequeña, ingenua, incapaz. Transformó mi sueño en un capricho infantil y peligroso. «¿Quién te compraría? Al fin y al cabo», continuó, la frase saliendo casi como un pensamiento secundario, pero cortando más profundo que cualquier otra. «Almansa es un pueblo pequeño. La gente no tiene dinero para vestidos hechos a mano». Me besó en la frente. «Deja esas preocupaciones para mí. Tu trabajo, el trabajo más importante del mundo, es cuidar de Mateo y Sofía. Y lo haces perfectamente». Esa noche, lloré silenciosamente en la almohada. No había gritado. No me lo había prohibido. Había, con lógica y preocupación amorosa, asesinado mi sueño. Y lo peor de todo, una parte de mí casi creyó que tenía razón. El golpe final a mi identidad como costurera llegó unos meses después. Fue un acto que, para cualquier otra persona, parecería un gesto de amor y sacrificio. Para mí, fue la destrucción de mi último reducto de esperanza. Sebastián llegó a casa un día con una expresión seria. Nos reunió a mí y a los niños en la sala. Se sentó y nos dijo que el banco estaba pasando por una reestructuración. Había incertidumbre. Su empleo, aunque no estaba en peligro inmediato, podría verse afectado en el futuro. Habló de la necesidad de apretarse el cinturón, de ser extremadamente cautelosos con las finanzas. Pintó un cuadro de potencial dificultad que me dejó con el estómago helado de miedo. «Necesitamos un fondo de emergencia, Beba», dijo, mirándome con sus ojos serios y confiables, «para proteger a esta familia». Durante las semanas siguientes, la atmósfera en casa se volvió tensa. Recortó gastos, canceló nuestra suscripción al periódico e incluso cuestionó la compra de fruta en el mercado. Me sentía constantemente ansiosa, con miedo del futuro incierto que describía. Entonces, una tarde de sábado, entró en nuestra habitación, donde estaba mi vieja Singer, cubierta por una sábana,
Pasó la mano sobre ella, con aire pensativo. «Sabes, mi vida», dijo, con la voz cargada de una falsa melancolía. «Esta máquina es una antigüedad, ¿no? Una pieza de coleccionista. Es de mi abuela», respondí, sin entender a dónde quería llegar. «Lo sé, y tiene un valor sentimental inmenso, pero he estado investigando. Un coleccionista de Madrid pagaría una suma significativa por ella, una suma que podría ser el comienzo de nuestro fondo de emergencia, suficiente para darnos tranquilidad durante meses». Mi corazón se detuvo. ¿Vender mi máquina? Sebastián, no. Es todo lo que me queda de mi abuela. Es un trozo de metal, Genoveva, dijo, su voz endureciéndose un poco. Un trozo de metal que está parado, acumulando polvo, mientras nuestros hijos, nuestro futuro, pueden necesitar ese dinero. ¿Qué es más importante? ¿Un objeto sentimental o la seguridad de tu familia? Me acorraló. ¿Cómo podía elegir una máquina de coser en lugar del bienestar de mis hijos? ¿Cómo podía ser tan egoísta? Odio tener que pedirte esto. Me duele más a mí que a ti. Créeme, continuó, su voz volviéndose suave y manipuladora. Pero es un sacrificio que debemos hacer, juntos, por la familia. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras asentía con la cabeza, incapaz de hablar. Me sentí la peor persona del mundo por siquiera haber dudado. Al día siguiente, él mismo la embaló con cuidado. Cuando el hombre vino a recogerla, no pude mirar. Me encerré en la habitación y escuché el sonido de la puerta cerrándose, llevándose con ella la última pieza de quien yo era. Sebastián me abrazó más tarde, consolándome. «Has sido tan fuerte, mi amor, tan valiente. Te prometo que, en cuanto las cosas mejoren, te compraré la máquina más moderna que exista». La promesa, por supuesto, nunca se cumplió. Las dificultades financieras desaparecieron misteriosamente unas semanas después, pero la máquina nunca más se mencionó. Y yo no me atreví a preguntar. El espacio vacío en el rincón de la habitación se convirtió en un memorial silencioso para la Genoveva que ya no existía. Los años que siguieron son una mancha borrosa en mi memoria, una neblina gris de rutina y resignación. Me convertí exactamente en lo que Sebastián quería, una esposa y madre perfecta, una ama de casa impecable, una mujer sin ambiciones propias que pudieran amenazar su control. Mi vida era un reflejo de la suya. Yo organizaba las cenas para sus colegas de trabajo, sonriendo y sirviendo, mientras él contaba historias y recibía los elogios. Yo cuidaba a los niños cuando se ponían enfermos, pasaba noches en vela, mientras él le decía a todo el mundo lo gratificante que era la paternidad. Me convertí en una espectadora de mi propia vida. El mundo exterior existía, pero yo lo veía a través de las ventanas de mi casa. Oía las risas de las mujeres en la calle, veía a la gente reunirse en el café de la plaza, y me sentía como si estuviera a kilómetros de distancia, en una isla desierta. A veces, me miraba en el espejo del baño, después de que todos estuvieran durmiendo. No reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Dónde estaba la chica de 18 años con la trenza brillante y los ojos llenos de esperanza? La mujer en el espejo tenía los ojos opacos, las comisuras de la boca permanentemente curvadas hacia abajo, incluso cuando intentaba sonreír. Había una tensión en sus hombros que nunca desaparecía, como si se estuviera preparando perpetuamente para una crítica, para una decepción. Su voz resonaba en mi cabeza, incluso cuando él no estaba allí. «Pareces cansada, Beba. Ese color no te favorece. ¿Estás segura de que has hecho bien las cuentas del mercado? No sé qué haces en todo el día. La casa siempre parece igual». Eran pequeños pinchazos, comentarios casuales, pero que día tras día, año tras año, demolieron mi autoestima. Empecé a creerlos. Empecé a creer que era incapaz, desinteresante, que mi única función en el mundo era servir a mi familia. Me movía por la casa como un autómata, cumpliendo mis tareas con una eficiencia silenciosa. Había un vacío profundo dentro de mí, una sensación de que mi alma había sido excavada, dejando solo una cáscara hueca. Amaba a mis hijos con todo mi corazón, pero incluso ese amor estaba teñido de miedo. Miedo de no ser una madre lo suficientemente buena, miedo de que se dieran cuenta de mi infelicidad, miedo de que Sebastián los volviera en mi contra si demostraba cualquier señal de rebelión. Este era mi punto más bajo. No estaba viviendo, solo estaba existiendo, y la peor parte era que me había convencido de que no merecía nada mejor, que esta era la vida que había elegido, el precio a pagar por la seguridad, por la estabilidad, por una familia perfecta a los ojos del mundo. Era una prisionera que había olvidado cómo era el mundo fuera de los muros y que había empezado a creer que los muros estaban allí para protegerla.
El cambio no llegó como un trueno, sino como un susurro. Vino en forma de una caja de cartón vieja y polvorienta, encontrada en el desván durante una limpieza de primavera, en la que Sebastián insistió que hiciera. La caja contenía pertenencias de mi madre, que había fallecido unos años antes. Dentro, entre manteles bordados y fotografías amarillentas, encontré un fajo de cartas. Eran cartas que yo le había escrito durante mi primer año de matrimonio. Me senté en el suelo del polvoriento desván, la luz del sol entrando por un pequeño resquicio de la ventana, y comencé a leer. La voz en aquellas cartas era de una extraña. Era una Genoveva vibrante, llena de amor y planes. Hablaba con entusiasmo de las telas que había comprado, de los diseños que estaba creando, del sueño de el hilo dorado que parecía tan cercano. Describía a Sebastián con palabras apasionadas, como su mayor apoyo, su socio en todos los sueños. Mamá, Sebastián dice que tengo manos de hada. Cree que mi tienda será la más bonita de toda la provincia. Me anima tanto, me hace creer que puedo hacer cualquier cosa. Leí esa frase y un sollozo seco se escapó de mis labios. Aquella mujer, aquella Genoveva optimista y segura, ¿dónde estaba? ¿Qué le había pasado? Al leer mis propias palabras, la niebla que cubría mi mente comenzó a disiparse. La narrativa que Sebastián había construido para mí, de que era frágil, poco práctica, una soñadora incapaz, comenzó a desmoronarse. Yo no era así. Fui transformada en eso. Mientras leía, encontré una carta de mi madre en respuesta a una de las mías. Sus palabras saltaron de la página y se clavaron en mi corazón. Hija mía, me alegro de que estés tan enamorada. Un hombre que apoya los sueños de su esposa es un tesoro. Pero recuerda siempre lo que te dije. Un oficio es lo único que un hombre no puede arrebatarte. No dejes que nadie, ni siquiera el amor más profundo, apague la luz que tienes dentro. Esa luz es tuya, y solo tuya. Las lágrimas que no había podido llorar en años comenzaron a rodar por mi rostro. Eran lágrimas de luto por la mujer que había perdido, pero también eran lágrimas de una rabia fría y silenciosa que comenzó a formarse en el fondo de mi ser. Una rabia no contra Sebastián, todavía no, sino contra mí misma, por haber permitido que mi luz se apagara. En aquel desván, cubierta de polvo y bañada por un único rayo de sol, algo cambió. La cáscara hueca comenzó a sentir una chispa. Doblé las cartas con cuidado, las volví a meter en la caja y la escondí en un lugar donde Sebastián nunca la encontraría. Aquellas cartas se convirtieron en mi secreto, mi reliquia. Eran la prueba de que yo ya había sido otra persona, y si ya fui esa persona una vez, quizás, solo quizás, podría encontrarla de nuevo. La idea de escapar aún no tenía forma, pero la semilla de la insatisfacción, de la rebelión, había sido plantada. La semilla necesitaba agua para germinar, y el agua vino de una fuente inesperada, la escuela de mis hijos. Sofía, que entonces tenía 8 años, llegó a casa un día emocionada con un proyecto de la clase de plástica. Tenían que crear marionetas y una pequeña obra de teatro. «Mamá, ¿puedes ayudarme a hacer la ropa de las marionetas?», preguntó, con sus ojos grandes y suplicantes. La profesora dijo que debían ser muy detalladas. Por un momento dudé. Hacía años que no cosía nada más que bajos de pantalones y remiendos en rodillas. El dolor de la pérdida de mi Singer todavía era una herida abierta, pero mirar la expectación en el rostro de mi hija, no podía decir que no. «Claro, mi amor», dije, y la palabra sonó extraña en mi boca. Como ya no tenía máquina, tendría que hacerlo todo a mano. Esa noche, después de que todos se acostaran, me senté en la mesa de la cocina con una pequeña caja de costura que guardaba, llena de agujas, hilos y algunos retales de tela que no tuve el valor de tirar. Al principio, mis dedos estaban rígidos y torpes, pero, poco a poco, el ritmo volvió. El pequeño movimiento de la aguja perforando la tela, el suave tirar del hilo, era una melodía olvidada que mi cuerpo aún conocía. Estaba creando de nuevo. Eran solo ropas diminutas para muñecos de trapo, pero para mí era como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Sofía quedó encantada con los pequeños vestidos y capas que hice. Llevó las marionetas a la escuela, y su profesora, la señorita Carmen, quedó tan impresionada que me mandó una nota. «Estimada señora Herrera», decía la nota, «el trabajo que ha hecho en la ropa de las marionetas es absolutamente exquisito. Usted tiene un talento poco común. Si alguna vez piensa en dar clases o aceptar encargos, por favor, avíseme». Leí esa nota unas 10 veces. Un talento poco común. Alguien de fuera,
Alguien que no era Sebastián estaba viendo valor en mí. Guardé la nota como si fuera un tesoro, junto con las cartas de mi madre. Aquel pequeño proyecto despertó algo en mí. Empecé a hacer pequeñas cosas en secreto. Un nuevo lazo para el pelo de Sofía, un pañuelo bordado para mí. Eran actos minúsculos de rebeldía creativa. Compraba las telas con el dinero del pan, escondía los hilos en el fondo del cesto de la ropa sucia. Era arriesgado. Si Sebastián lo descubría, se burlaría de mí. Diría que estaba malgastando dinero y tiempo. Pero el riesgo era emocionante. Era lo primero que era solo mío en casi una década. Cada puntada que daba era un paso lejos de la mujer que él había creado y un paso hacia la Genoveva que yo había olvidado. Todavía tenía miedo. Todavía estaba atrapada. Pero ahora tenía una aguja e hilo. Y con ellos estaba empezando a coser, hilo a hilo, mi camino de vuelta a mí misma. El punto de inflexión, la decisión final de que necesitaba marcharme, no fue causado por un único evento dramático, sino por una frase dicha en voz baja, casi como una parte, que reveló la profundidad del abismo en el que vivía. Mateo, entonces con 10 años, tenía dificultades en matemáticas. Sebastián, que siempre se enorgulleció de su propia inteligencia, decidió ayudarlo. Mi ayuda consistía en que él se quedaba de pie detrás de Mateo, impaciente, mientras el niño intentaba resolver los problemas. No, no es así. Piensa, Mateo. Es sencillo, decía Sebastián, su voz tensa de irritación. Mateo, sintiendo la presión, se ponía cada vez más nervioso y cometía más errores. Yo observaba todo desde la cocina, con el corazón encogido. Quería intervenir, decirle a Sebastián que fuera más paciente, pero el miedo me paralizaba. Finalmente, Mateo, frustrado y al borde de las lágrimas, lanzó el lápiz sobre la mesa. «No puedo», gritó. Sebastián suspiró, un sonido de profunda decepción. Miró a su hijo y luego me miró a mí, que estaba parada en la puerta de la cocina, y entonces dijo la frase que lo cambió todo. «No te preocupes, hijo», dijo, con una voz falsamente consoladora, pero con la mirada fija en mí. «No es culpa tuya. Has salido a tu madre. Ella tampoco fue nunca muy buena pensando con claridad». El mundo pareció detenerse. No lo dijo con rabia. Lo dijo como si fuera un hecho, una verdad incontestable. Y lo peor fue ver la mirada de Mateo. Me miró, y en sus jóvenes ojos vi una sombra de pena, de conformidad. Estaba empezando a ver el mundo a través de los ojos de su padre. Estaba empezando a verme como su padre me veía, débil, incapaz, la fuente de sus propios fracasos. En ese instante, lo entendí. Ya no se trataba solo de mí. No era sobre mis sueños perdidos, mi máquina de coser vendida, mi soledad. Era sobre mis hijos. Estaba criando a mis hijos en una casa donde la madre era sistemáticamente devaluada, menospreciada. Estaba enseñando a mi hija, Sofía, que el papel de una mujer era ser silenciosa y sumisa. Y estaba enseñando a mi hijo, Mateo, que era aceptable tratar a una mujer, a su propia madre, con desdén y condescendencia. El veneno que Sebastián me inyectaba estaba empezando a infectarlos a ellos. Y eso no podía permitirlo. Esa noche no dormí. Me quedé tumbada, inmóvil, al lado del hombre que roncaba suavemente, el mismo hombre que, con una sola frase, me había mostrado el verdadero peligro de mi situación. La jaula no solo me apresaba a mí, estaba empezando a apresar a mis hijos también. La pregunta ya no era si debía irme, era ¿cómo? El miedo seguía ahí, un monstruo helado en mi pecho. No tenía dinero, no tenía a dónde ir, no tenía un plan. Pero, por primera vez, la determinación era más fuerte que el miedo. Me iría, me llevaría a mis hijos, los salvaría. Y en el proceso, quizás podría salvar lo que quedaba de mí misma. La decisión estaba tomada. La guerra silenciosa por mi futuro, y por el de ellos, había comenzado. Un plan de huida necesita recursos, y yo no tenía ninguno. Mi primer paso, el más crucial y peligroso, era conseguir dinero. La asignación que Sebastián me daba apenas cubría los gastos, y él revisaba los recibos del mercado con una precisión de contable. No había forma de desviar un solo céntimo de ahí. La respuesta estaba en mi caja de costura secreta. Recordé la nota de la señorita Carmen, la profesora de Sofía. Con el corazón en la boca, fui a la escuela al día siguiente, con el pretexto de hablar del progreso de mi hija. Esperé a que la sala estuviera vacía y le mostré la nota. «Señorita Carmen», dije, mi voz un susurro. «Su oferta sobre aceptar encargos,
¿Sigue en pie? Sus ojos se iluminaron. Claro, doña Genoveva. Sabía que usted tenía un don. De hecho, yo misma necesito un vestido para la boda de mi hermana. Lo acordamos todo en secreto. Yo le tomaría las medidas en la escuela. Ella compraría la tela y me pagaría en efectivo. Sería mi primer trabajo en casi una década. Trabajar en ese vestido fue un acto de subversión. Cosía por la noche, en la cocina, a la luz de una pequeña lámpara, con un paño sobre la puerta para amortiguar cualquier ruido. Cada puntada era un riesgo. Vivía con el miedo constante de que Sebastián se despertara y me encontrara allí. Escondía el vestido inacabado en el fondo del cesto de la ropa sucia, un lugar que sabía que él nunca tocaría. Cuando le entregué el vestido terminado a la señorita Carmen, se quedó sin palabras. Insistió en pagarme el doble de lo que habíamos acordado. Cuando puso el fajo de billetes en mi mano, sentí una oleada de poder que hacía mucho que no sentía. No era mucho dinero, pero era mío, ganado con mi talento, intacto por las manos de Sebastián. La señorita Carmen, una mujer perspicaz y amable, se convirtió en mi primera aliada, incluso sin saber el alcance de mi plan. Me recomendó a sus amigas. Pronto, tuve un pequeño y clandestino flujo de trabajo. El bajo de una falda por aquí, el ajuste de un abrigo por allá. Pequeños trabajos que podía hacer rápidamente y esconder fácilmente. El dinero lo guardaba en un lugar que era a la vez obvio e impensable. Abrí la costura del forro de una falda vieja y pesada, una de esas que nunca usaba, y creé un pequeño bolsillo interno. Billete a billete, deslizaba mis ganancias dentro de ese escondite. La falda colgaba en el fondo del armario, pareciendo inofensiva. A veces, la tocaba, sintiendo el ligero volumen del papel moneda. Era el peso de mi futura libertad. Cada encargo terminado, cada billete escondido, era un ladrillo en mi muralla de defensa. Estaba construyendo mi huida, una puntada cada vez, justo debajo de las narices de mi carcelero, y con cada puntada me sentía más fuerte, más astuta, y la Genoveva que soñaba con el hilo dorado comenzaba a resurgir de las cenizas, ya no como una soñadora ingenua, sino como una estratega decidida. Tener dinero era el primer paso, pero sabía que no podría hacerlo sola. Necesitaba ayuda, un lugar a donde ir. Necesitaba a Isabela. Restablecer el contacto con mi antigua mejor amiga fue uno de los actos más difíciles y humillantes que he hecho. La muralla de silencio entre nosotras, construida por la manipulación de Sebastián, parecía infranqueable. Sentía vergüenza por haberla alejado, por haber creído sus insinuaciones venenosas. Me armé de valor una mañana de martes, cuando sabía que Sebastián estaría en una larga reunión en el banco y el marido de Isabela estaría en el trabajo. Con las manos temblorosas, llamé a su puerta. Cuando abrió, su rostro mostró una fracción de segundo de sorpresa, seguida de una máscara de fría cortesía. Genoveva, qué sorpresa. Isabela, ¿puedo pasar? Por favor, solo 5 minutos, rogué con la voz quebrada. Dudó, y luego abrió la puerta. Su casa olía a café y a bizcocho, olores que antes eran parte de mi día a día y que ahora me parecían de una vida extraña. Nos sentamos en la mesa de su cocina, la misma mesa donde solíamos reír y compartir secretos. El silencio era pesado. Tengo que pedirte perdón, empecé, las palabras saliendo en un torrente. Por todo, por haberme alejado, por haberme negado a ser la madrina de tu hija. No tengo excusas, pero tengo una explicación, una que no pude darte antes. Y entonces, por primera vez, se lo conté a alguien. No todo, todavía no, pero le conté sobre el control, sobre el aislamiento, sobre cómo Sebastián sutilmente me alejó de todos los que amaba. Mientras hablaba, las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a caer. Isabela escuchó en silencio, su expresión suavizándose de la frialdad a la preocupación y finalmente a una comprensión horrorizada. Cuando terminé, extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. Su mano estaba cálida y firme. «Oh, Beba», susurró, y en su voz escuché a la amiga que tanto echaba de menos. No tenía ni idea. Pensé que habías cambiado, que ya no querías ser mi amiga. Te hizo esto. No era una pregunta, era una afirmación. Sí, dije sollozando, y ahora necesito irme. Necesito llevarme a los niños, pero no sé cómo. No tengo a dónde ir. La mirada de Isabela se volvió feroz. La tristeza en sus ojos fue reemplazada por una determinación de acero. «Me tienes a mí», dijo, con una firmeza que me dio fuerza. «Siempre me has tenido, y tienes un lugar a donde ir. Mi prima Carmen vive en Valencia. Alquila habitaciones en su casa. Es una ciudad grande. Podréis empezar de nuevo allí.
desaparecer. En ese momento, en la cocina de Isabela, mi huida dejó de ser un sueño desesperado y se convirtió en un plan real. Me dio el número de teléfono de su prima, me prometió ayuda, me dijo que no me preocupara, que encontraríamos una manera. Al salir de su casa, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Ya no estaba sola, tenía una aliada. El hilo que Sebastián había cortado entre mi mejor amiga y yo, lo estábamos reanudando, y ahora sería la cuerda que me ayudaría a escalar el muro de mi prisión. Con el plan tomando forma, la tensión en mi casa se volvió casi insoportable. Vivía una doble vida. Para Sebastián, era la misma esposa sumisa de siempre. Pero por dentro, era una conspiradora, calculando cada palabra, cada movimiento. Las llamadas telefónicas a la prima de Isabela, Carmen, en Valencia, eran operaciones militares. Solo podía llamar desde un teléfono público cerca del mercado, durante el corto periodo en que hacía las compras. Usaba las pocas monedas que lograba ahorrar para hablar rápidamente, con el corazón latiendo en la garganta, siempre mirando por encima del hombro. Carmen fue una bendición. Entendió la situación sin hacer muchas preguntas y me aseguró que una habitación nos estaría esperando a mí y a los niños. Sebastián, con su aguda intuición para cualquier cambio en mi comportamiento, comenzó a notar algo. No sabría decir qué. Quizás estaba un poco menos presente, un poco más distraída. Se volvió más vigilante, más inquisitivo. «Has tardado hoy en el mercado», comentaba casualmente, pero sus ojos me analizaban. «La cola en la carnicería era enorme», respondía, intentando mantener la voz calmada. El mayor susto ocurrió un jueves por la noche. Acababa de recibir un pago por un trabajo de costura y aún no había tenido la oportunidad de esconderlo en mi falda secreta. El dinero estaba dentro de un sobre, escondido debajo de mi montón de ropa interior en el cajón. Esa noche, Sebastián entró en la habitación mientras me preparaba para dormir. Estaba buscando un documento. Abrió su cajón, luego el de al lado, y entonces, para mi horror, se movió hacia el mío. «¿Has visto el extracto del seguro del coche?», preguntó, comenzando a revolver mis cosas. Se me heló la sangre. No, creo que no», tartamudeé, intentando pensar en algo, cualquier cosa. «Quizás esté en tu maletín. Arreglé tu maletín esta mañana. Tal vez lo puse allí por error». Era una mentira desesperada, pero funcionó. Se detuvo, la mano suspendida sobre mi cajón. «Ah, puede ser», dijo, y se fue a la sala a buscar en el maletín. En cuanto salió de la habitación, corrí al cajón, cogí el sobre con manos temblorosas y lo metí en el bolsillo de mi bata. Mi corazón parecía que iba a estallar. Estuvo a punto. Si hubiera encontrado el dinero, no habría tenido cómo explicarlo. Todo mi plan habría sido descubierto. Aquel incidente me enseñó una lección valiosa. Estaba viviendo en el filo de la navaja. Un paso en falso, un momento de descuido, y todo estaría perdido. A partir de ese día, mi vigilancia se duplicó. Me convertí en una actriz consumada, desempeñando el papel de Genoveva, la esposa, mientras la verdadera Genoveva, la fugitiva, contaba los días y los billetes, esperando el momento adecuado para el acto final. Planificar la logística de la huida era como armar un rompecabezas en la oscuridad. ¿Qué llevar? ¿Qué dejar atrás? No podía simplemente hacer las maletas. Sebastián se daría cuenta de inmediato. Mi solución fue sacar nuestras vidas de casa a escondidas, pieza por pieza. Empecé con las cosas insustituibles. Las fotografías, una a una, las sacaba de los marcos y las reemplazaba por otras, menos importantes. Las fotos preciosas, Mateo y Sofía de bebés, la única foto que tenía de mis padres juntos, las escondía en una caja de zapatos vacía en el fondo del armario de la limpieza. Luego, la ropa. No podía llevar mucho. Elegí algunas prendas esenciales para mí y para los niños, ropa para diferentes estaciones. En cada lavado, perdía una prenda. Una camiseta de Mateo que encogió, un vestido de Sofía que se manchó irreparablemente. Las doblaba y las metía en la misma caja de zapatos. Lo más doloroso fue elegir un único juguete para cada uno. Sofía tenía una muñeca de trapo con la cara desgastada, llamada Pepa, que yo misma le había hecho. Mateo tenía una colección de cochecitos de madera. Elegí su favorito, un camión rojo. Una tarde, mientras jugaban en el patio, cogí a Pepa y al camión y los añadí a la caja. Sentí una punzada de culpa, como si les estuviera robando la infancia, pero sabía que lo estaba haciendo para darles un futuro. Lo más importante era la documentación, nuestros certificados de nacimiento,
El libro de familia, mis documentos, esos no podía arriesgarme a moverlos. Estaban en una caja fuerte en el despacho de Sebastián, a la que yo no tenía acceso. Isabela, mi fiel aliada, fue la clave. En una de mis raras visitas secretas, le conté el problema. Tuvo una idea brillante y arriesgada. Dile que la escuela necesita copias compulsadas de los documentos de los niños para la matrícula del próximo año, sugirió. Es una excusa plausible. Funcionó. Sebastián, siempre preocupado por las apariencias y la burocracia, abrió la caja fuerte sin cuestionar. Me entregó los documentos para que fuera al registro. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras sostenía aquellos papeles. En lugar de ir al registro, fui directamente a casa de Isabela. Ella ya tenía un bolso preparado. Pusimos los originales en su bolso, y yo fui al registro e hice copias, como estaba planeado. Cuando volví a casa, le entregué las copias a Sebastián y guardé los originales en el bolso que Isabela me dio, que ahora estaba escondido con el resto de mis cosas de contrabando. La caja de zapatos se convirtió en una pequeña arca de Noé, conteniendo los restos de nuestra vida antigua y las semillas de la nueva. Estaba casi en la hora. Faltaba solo una pieza del rompecabezas. ¿Cómo decírselo a mis hijos? ¿Cómo explicar a 2 niños, de 10 y 8 años, que estás a punto de dejar el único hogar que han conocido, de dejar a su padre, sin aterrorizarlos ni forzarlos a cargar con un secreto demasiado pesado para ellos? Sabía que no podía decirles la verdad. Aún no. Eran demasiado pequeños para entender la complejidad de la situación, y no podía arriesgarme a que un comentario inocente de Mateo o Sofía a su padre o a un amigo lo destruyera todo. Además, a pesar de todo, Sebastián era su padre. Lo amaban. Demonizarlo en ese momento solo los lastimaría. Así que creé una ficción, una historia de aventura. Esperé a una noche en que Sebastián tenía una cena de negocios y llegaría tarde. Me senté con Mateo y Sofía en su cama, uno a cada lado, abrazándolos. «Tengo un secreto que contarles», dije, tratando de sonar animada. «Un secreto muy especial. Los 3 vamos a hacer un viaje sorpresa». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Un viaje? ¿A dónde?», preguntó Sofía emocionada. «Es una sorpresa», respondí. «Vamos a una ciudad grande, cerca del mar. Cogeremos un tren, y será una gran aventura. Solo nosotros 3. «¿Y papá?», preguntó Mateo, siempre el más práctico. «¿Él también va?». Se me encogió el corazón. «No, mi amor. Esta es una sorpresa para papá. Ha trabajado tanto que nosotros iremos delante para prepararlo todo y luego se lo contaremos. Será nuestro secretito. ¿De acuerdo?». La idea de un secreto compartido, de una aventura, los cautivó. Hicieron 1000 preguntas sobre el mar, sobre el tren, sobre la ciudad. Respondí a todas, pintando un cuadro de diversión y alegría, mientras por dentro mi corazón se rompía con la mentira. «¿Pero por qué tenemos que irnos tan temprano por la mañana?», cuestionó Mateo, cuando expliqué que tendríamos que salir antes del amanecer. «Porque así es como empiezan las grandes aventuras», dije, haciéndole cosquillas. «Los aventureros se despiertan antes que nadie». Aceptaron. Su inocencia era mi mayor aliada, y también mi mayor dolor. Estaba usando la confianza que tenían en mí para arrancarlos de su vida. Me sentí la peor madre del mundo, pero me aferré a la convicción de que lo estaba haciendo por ellos, para que un día Mateo no mirara a su esposa como su padre me miraba a mí, para que un día Sofía no aceptara ser tratada como yo lo fui. Esa noche, mientras los observaba dormir, les prometí en silencio que haría que esa mentira valiera la pena, que construiría para ellos una vida donde pudieran ser felices y libres, una vida donde su madre también pudiera serlo. El día elegido fue un viernes. Sebastián tenía un viaje de trabajo de un día a una ciudad cercana. Saldría antes del amanecer y no volvería hasta tarde en la noche. Era la ventana de oportunidad perfecta. La semana previa a la huida fue la más larga de mi vida. Cada hora se arrastraba. Me movía por la casa con una calma exterior que desmentía el torbellino de pánico y adrenalina dentro de mí. Verificaba y reverificaba mi lista mental. La caja de zapatos, el bolso con los documentos, el dinero cosido en la falda. La noche del jueves, la víspera, la tensión era palpable. Preparé la cena como siempre. Sebastián estaba de buen humor, hablando de su viaje, de los negocios que esperaba cerrar. No sospechaba nada. Sentado a la mesa, riendo de un chiste que contó Mateo, parecía el perfecto padre de familia. Por un momento, una duda terrible me asaltó. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Estaba destruyendo a mi familia por... ¿qué? ¿Palabras? ¿Sentimientos?
Entonces, se volvió hacia mí. Beba, no te olvides de planchar mi traje gris para mañana, el de rayas finas, y abrillanta mis zapatos negros. No fue una petición, fue una orden disfrazada de rutina, y en ese pequeño momento, la duda se disipó. No era por el traje, era por la expectativa incuestionable de que yo existía para servirle. Era por los años de órdenes como esa, de borrado sutil de mi propia existencia. Más tarde esa noche, mientras él dormía, me levanté. Fui a la cocina y preparé los bocadillos para el viaje de los niños, como había prometido. Hice sándwiches, puse fruta y galletas en una pequeña cesta. Era un acto de normalidad en medio del caos inminente. Después, fui al armario y cogí la falda pesada. Con cuidado, descosí el bajo y saqué el dinero. Conté los billetes bajo la débil luz de la luna que entraba por la ventana. No era mucho, pero con la ayuda de la prima de Isabela, sería suficiente para empezar. Guardé el dinero en una pequeña bolsa que llevaría conmigo. Finalmente, miré alrededor de la casa que había sido mi hogar y mi prisión durante 12 años. Toqué el sillón donde él se sentaba, la mesa donde cenábamos en familia, las paredes que habían sido testigos de tantas lágrimas silenciosas. No sentía tristeza, no sentía nostalgia, sentía solo un profundo y abrumador deseo de salir, de respirar aire libre. Dejé una nota en la mesa. No era una carta de ira o acusación. Eso solo lo provocaría. Era una nota simple, vaga, diseñada para darme tiempo. Sebastián, he tenido que resolver un asunto familiar urgente. Me he llevado a los niños. Nos pondremos en contacto pronto. Era una mentira, pero una mentira necesaria. Volví a la cama, pero no dormí. Me quedé tumbada, escuchando su respiración, contando los minutos hasta que su despertador sonara, la señal de que mi nueva vida estaba a punto de comenzar. El despertador de Sebastián sonó a las 4 de la mañana. El sonido cortó el silencio como un cuchillo. Lo observé levantarse y vestirse en la oscuridad, como siempre hacía. Se inclinó, me besó en la frente, un gesto automático, desprovisto de cualquier calidez, y susurró: «Vuelvo tarde. Cuida de todo. Buen viaje», murmuré, mi voz ahogada por la almohada. Oí sus pasos en el pasillo, el clic de la puerta principal y el sonido del motor del coche arrancando y alejándose. Y luego, silencio. Por un momento, me quedé paralizada. Era real. Estaba sucediendo. Respiré hondo y me levanté. La adrenalina se apoderó de mí. Moviéndome rápidamente, pero en silencio, fui a la habitación de los niños. «Mateo, Sofía, despierten, mis amores», susurré, sacudiéndolos suavemente. «Es la hora de nuestra aventura». Somnolientos y confundidos, se levantaron. Los ayudé a vestirse con la ropa que ya había separado. Mientras tomaban un vaso de leche, cogí la caja de zapatos y el bolso con los documentos y el dinero. Eran 2 maletas pequeñas y un bolso de mano. Era todo lo que teníamos. Salimos de casa en la penumbra que precede al amanecer. La calle estaba desierta y silenciosa. El aire estaba frío y olía a tierra mojada por el rocío. Al cerrar la puerta de nuestra casa por última vez, no miré hacia atrás. Isabela nos esperaba al final de la calle, con el motor del coche encendido y las luces apagadas. Su rostro era una mezcla de miedo y determinación. Nos ayudó a meter las cosas en el maletero y a los niños en el asiento trasero, envueltos en una manta. «¿Estás bien?», susurró sujetando mi brazo. «Estoy aterrorizada», admití. «Eres la mujer más valiente que conozco», dijo, y me dio un abrazo rápido y fuerte. «Ahora vete. Te llamaré en unos días a un teléfono público. Me encargaré de las cosas por aquí. Lo despistaré todo lo que pueda». Nos llevó hasta la estación de tren. El primer tren a Valencia salía a las 6 de la mañana. La estación estaba casi vacía. Compré los billetes con el dinero que parecía quemarme en el bolsillo. Cuando llegó el tren, con su ruido metálico y su soplo de vapor, pareció un monstruo salvador. Encontramos nuestros asientos. Los niños, agotados y emocionados, pronto se durmieron con la cabeza en mi regazo. Mientras el tren comenzaba a moverse, dejando Almansa atrás, miré por la ventana. El sol estaba empezando a salir, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja. Observé los campos familiares, las casas de mi pueblo, desaparecer en el horizonte. Las lágrimas finalmente llegaron. No eran de tristeza, sino de alivio, de miedo, de una esperanza tan grande que dolía. No sabía qué me deparaba el futuro. Solo sabía que por primera vez en 12 años, yo tenía el control de mi propio destino. Yo estaba al mando. El tren nos llevaba lejos de la oscuridad y hacia la luz de aquel nuevo día, el primer día del resto de mi vida.
Valencia nos recibió con el olor a salitre y el ruido de una ciudad grande e indiferente. Para mí, era la melodía más hermosa del mundo. La prima de Isabela, Carmen, una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida y ojos amables, nos esperaba en la estación. No hizo preguntas, solo nos abrazó, cogió una de nuestras maletas y nos llevó a su casa. La habitación que nos ofreció era pequeña, con 2 camas y una ventana que daba a un patio interior lleno de macetas, pero para nosotros era un palacio, era un santuario. Esa primera noche cerré la puerta con llave, la primera puerta que cerraba con llave en años, y lloré. Mateo y Sofía, sintiendo mi emoción, me abrazaron, y los 3 nos quedamos allí, un pequeño montón de humanidad asustada y esperanzada. Los primeros meses fueron difíciles, el dinero era escaso. Carmen nos ayudó inmensamente, pero yo sabía que necesitaba valerme por mí misma. La libertad, descubrí, tenía un sabor agridulce. Era emocionante no tener que rendir cuentas a nadie, poder decidir qué cocinar para la cena sin miedo a críticas, poder caminar por la calle sin sentir una mirada vigilante en mi espalda. Pero también era aterrador. La responsabilidad por mí y por mis hijos era enteramente mía. Mi talento para la costura fue mi salvación. Empecé haciendo pequeñas reparaciones para los vecinos del barrio. La noticia se extendió. La calidad de mi trabajo hablaba por sí sola. Pronto, estaba haciendo vestidos, ajustando trajes. Compré una máquina de coser de segunda mano, una hermana menor y más sencilla de mi antigua Singer. Verla en mi pequeña sala fue como reencontrarme con una parte de mí. Mateo y Sofía se adaptaron mejor de lo que esperaba. Los niños son resilientes. Hicieron nuevos amigos en la escuela. Se maravillaron con la playa, con el bullicio de la ciudad. Todavía preguntaban por su padre. Yo les decía que estaba muy ocupado con el trabajo, que nos encontraríamos con él cuando las cosas se calmaran. La mentira pesaba en mi conciencia, pero sabía que la verdad era una carga que aún no podían soportar. Me transformé. La mujer vacilante y asustada de Almansa dio paso a una genoveva que aprendía a negociar precios, a administrar un pequeño negocio, a navegar por el sistema de transporte público. Me corté el pelo, un gesto simbólico de deshacerme del pasado. Empecé a usar colores más vivos, ropa que yo misma hacía y que me hacía sentir guapa, no para los ojos de un hombre, sino para los míos. Estaba cansada, a menudo agotada, pero era un cansancio bueno, el cansancio de quien construye algo. Estaba construyendo una vida, desde cero, con mis propias manos, y cada ladrillo, cada puntada, era una victoria. El sueño de El Hilo Dorado ya no era una tienda elegante en la plaza principal, sino que se manifestaba en mi pequeña sala de estar, en el zumbido constante de mi máquina, en la sonrisa satisfecha de mis clientas. Era más pequeño, más humilde, pero era real, y era mío. Sabía que la paz no duraría para siempre. Unos 2 meses después de nuestra llegada a Valencia, Isabela me llamó, con la voz tensa. Sebastián la había buscado. No estaba furioso, como yo esperaba. Estaba desolado. Representó perfectamente el papel del marido abandonado y con el corazón roto. Vino a mi casa, Beba, con los ojos rojos. Preguntó si sabía de ti. Dijo que estaba preocupado, que no estabas bien, que tal vez habías tenido un ataque de nervios. Me contó Isabela. Es un actor brillante. Casi me hizo sentir culpable. No se detuvo ahí. Llamó a mis padres, a todos nuestros conocidos en Almansa, pintando un cuadro de mí como una mujer inestable que había secuestrado a sus propios hijos. El pueblo se puso de su lado. Yo era la esposa ingrata, la madre loca. La verdadera batalla comenzó cuando consiguió nuestro número de teléfono. Carmen, con su buen corazón, se lo había dado a una prima lejana, que llamó preguntando por mí. Era él. La primera vez que sonó el teléfono y oí su voz, todo mi cuerpo se congeló. «Beba, gracias a Dios. ¿Dónde estáis?» Estaba loco de preocupación. No gritó. Su voz era la misma voz suave y razonable que siempre usaba para manipularme. Me imploró que volviera. Dijo que me perdonaba, que todos cometemos errores. Dijo que los niños necesitaban a su padre. Y entonces empezó a llamar para hablar con los niños. Esa era su arma más poderosa. Las conversaciones eran desgarradoras. Mateo y Sofía lloraban, preguntando cuándo vendría, cuándo podríamos volver a casa. Y él, al otro lado de la línea, prometía que sería pronto, que mamá solo necesitaba un tiempo, pero que los quería y los echaba de menos. Estaba intentando ponerlos en mi contra, haciéndome parecer la villana que los estaba privando de su amoroso padre. «¿Por qué no podemos volver, mamá? Papá nos echa de menos», me preguntaba Sofía,
con los ojos llenos de lágrimas. Fueron las semanas más difíciles de mi nueva vida. La culpa y la duda volvieron con toda su fuerza. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Estaba destruyendo la felicidad de mis hijos por la mía? Pasaba las noches en vela, atormentada, pero entonces recordaba la mirada de Mateo el día que Sebastián me humilló delante de él. Recordaba el vacío en el espejo. Recordaba mi máquina de coser siendo llevada, y mi resolución se fortalecía. No podía volver a la jaula, y, lo que es más importante, no podía meter a mis hijos de nuevo en ella. Estaba luchando por más que mi felicidad. Estaba luchando por su derecho a crecer en un hogar donde el respeto no fuera una moneda de cambio. La batalla final no se libró con gritos, sino con la ley. Sebastián, al darse cuenta de que su manipulación emocional no estaba funcionando, recurrió a una táctica más agresiva. Solicitó la custodia total de los niños, alegando que yo era mentalmente inestable e incapaz de cuidarlos. Fui citada a comparecer en un tribunal de familia. El pánico se apoderó de mí. Él, con su empleo respetable, su reputación impecable, contra mí, una costurera que vivía en una habitación alquilada. Las probabilidades parecían mínimas. Fue Isabela quien me salvó de nuevo. Me puso en contacto con una abogada en Valencia, una mujer especializada en casos de familia, llamada Elena. Elena era lo opuesto a mí, directa, asertiva, intrépida. En nuestra primera reunión, se lo conté todo, la historia entera, desde el primer comentario sobre el vestido hasta la venta de mi máquina de coser. Hablé del aislamiento, del control financiero, de la humillación sutil y constante. Esperaba que ella pensara que estaba exagerando, que nada de eso era abuso de verdad, porque no había marcas físicas. Pero Elena escuchó con una intensidad tranquila. Cuando terminé, me miró y dijo: «Genoveva, lo que has descrito es una forma clásica e insidiosa de abuso psicológico. Las heridas no aparecen en la piel, pero son igualmente profundas, y vamos a demostrarlo». El proceso fue insoportable. Fuimos a juicio. Sebastián estaba allí, con su traje caro, pareciendo la viva imagen de la respetabilidad. Habló de su preocupación, de su amor por sus hijos, de mi fragilidad y comportamiento errático. Su abogado pintó un cuadro devastador de mí. Cuando llegó mi turno, estaba temblando. Pero entonces miré a Elena, que me hizo un gesto de ánimo. Respiré hondo y empecé a hablar. No hablé con ira. Hablé con la calma de quien finalmente cuenta una verdad largamente guardada. Conté mi historia. Hablé de el hilo dorado. Hablé de cómo, uno a uno, mis sueños, mis amistades y mi independencia me fueron arrebatados, siempre bajo el pretexto del amor y el cuidado. La pieza clave, sin embargo, vino de un testigo inesperado. Elena había llamado a declarar a la señorita Carmen, la profesora de Sofía en Almansa. Contó sobre mi talento, sobre cómo cosía en secreto, sobre el miedo que percibía en mí. Y entonces, Elena llamó a Isabela. Isabela subió al estrado y contó, con una claridad devastadora, cómo su mejor amigo, Sebastián, destruyó sistemáticamente mi amistad con ella, plantando semillas de desconfianza y aislándome de mi único sistema de apoyo. Su historia corroboró cada una de mis palabras. El juez, un hombre mayor y experimentado, escuchó todo en silencio. Al final, su decisión fue clara. Me concedió la custodia total de los niños. Le concedió a Sebastián derechos de visita supervisada, afirmando que, aunque pudiera ser un padre cariñoso, el ambiente que él creaba en casa era psicológicamente perjudicial. Salí del juzgado sintiéndome ligera. La justicia, por primera vez, estaba de mi lado. La sombra de Sebastián no había desaparecido por completo, pero ya no tenía poder sobre mí. Había librado la batalla más importante de mi vida, y con la ayuda de otras mujeres, había ganado. Y eso nos trae de vuelta a donde empezamos, a mi sala de estar en Valencia, en mi 70º cumpleaños, con las 70 velas derritiéndose sobre el pastel. Cuando terminé mi historia, un profundo silencio se apoderó de la sala. Era un silencio diferente al anterior. No era de conmoción, sino de procesamiento, de dolor. Sofía fue la primera en romper el silencio. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Se levantó, vino hacia mí y me abrazó con fuerza. «Oh, mamá», susurró en mi oído. «Perdóname, nunca lo supe». «¿Por qué nunca nos lo contaste?» «Quería que tuvierais un padre», respondí, con la voz entrecortada, acariciando su cabello. Aunque fuera solo el recuerdo de un buen padre. Mateo estaba pálido, miraba a la nada, su rostro una máscara de conflicto.
Sabía que para él era más difícil. Era el hombre de la casa, el hijo que llevaba el nombre de su padre. Él recordaba más de Almanza, más de los intentos de su padre por reconectar. Entonces, todas aquellas veces, empezó, su voz ronca. Cuando nos llamaba, cuando decía que nos echaba de menos, ¿era todo un juego? No lo sé, hijo mío, dije honestamente. Quizás os quería de la única manera que sabía, pero su amor venía con un precio muy alto, un precio que yo ya no estaba dispuesta a pagar, y que no iba a dejar que vosotros pagarais. Mis nietos, que habían escuchado todo con una atención solemne, me miraban con los ojos muy abiertos. Ana, la hija de Sofía, de 15 años, se acercó. «Abuela», dijo, con una voz llena de admiración, «eres una heroína». Me reí. Un sonido tembloroso. «No, mi vida, solo soy una superviviente». Una mujer que tardó mucho en encontrar su propia voz. En ese momento, mirando los rostros de mi familia, vi florecer la comprensión. Vi las piezas del rompecabezas de sus propias infancias encajando. Las preguntas no hechas, las tensiones inexplicables, mi reticencia a hablar del pasado. Todo ahora tenía sentido. La historia, que antes era mi carga solitaria, ahora era nuestra, compartida. El peso se distribuyó, y en su lugar, algo nuevo comenzó a crecer. Una comprensión más profunda, un respeto renovado, un amor purificado por la verdad. Mateo finalmente me miró a los ojos, y por primera vez sentí que veía no solo a su madre, sino a la mujer, a Genoveva. Se levantó, vino hacia mí, tomó mi mano y la besó. «Gracias, mamá», dijo, simplemente, y supe que lo entendía. Las velas del pastel ya se habían apagado solas, sus hilos de humo subiendo en espirales en el aire. La fiesta de cumpleaños había cambiado de tono, pero no había terminado. Al contrario, parecía que la verdadera celebración apenas comenzaba, la celebración de la verdad. No hablamos mucho más sobre el pasado esa noche. Las palabras no eran necesarias. Lo que siguió fue una comunicación más profunda, hecha de abrazos largos, de manos que sostenían las mías con un poco más de fuerza, de miradas que decían, «Te veo» y «Te entiendo». Hoy, mi vida es plena. Mi pequeño negocio de costura se ha convertido en el hilo dorado. No es una tienda en la plaza, sino un ajetreado taller en la parte trasera de mi propia casa, la casa que compré con mi trabajo. Mateo y Sofía crecieron y se convirtieron en adultos maravillosos, compasivos y fuertes. Crearon sus propias familias basadas en el respeto mutuo, rompiendo el ciclo. A veces me siento en mi porche, con el sonido de mi máquina de coser de fondo, y observo a mis nietos jugar en el jardín. Pienso en el viaje que me ha traído hasta aquí. Pienso en la joven Genoveva de Almanza y en lo que le diría si pudiera. Le diría que su fuerza no reside en su paciencia ni en su capacidad de soportar, sino en la chispa de creatividad dentro de ella, en esa luz que nadie puede apagar, a menos que ella lo permita. Mi historia no es una tragedia, es una historia de rescate. El rescate de un alma que casi se pierde en la sombra de otra persona. Tardé 20 años en contarla, pero la verdad, como un buen vino, a veces necesita tiempo para madurar. Y así, mi historia, mi río represado, finalmente corre libre. Ya no es un secreto encerrado en mi pecho, sino un hilo dorado tejido en el tapiz de mi familia, haciéndola más fuerte, más real. Si este hilo que he desenrollado para ustedes hoy ha tocado algo dentro de ustedes, si los ha hecho sentir, pensar, o quizás incluso encontrar un poco de su propia fuerza, entonces les pido que ayuden a esta historia a continuar su viaje. Suscríbanse, para que otras voces puedan ser escuchadas. Dejen un comentario, compartiendo sus pensamientos, pues cada comentario es un hilo que se conecta con el nuestro. Y si les ha gustado, dejen un me gusta, para que esta pequeña luz pueda brillar un poco más lejos en la oscuridad, porque al final, todos estamos hechos de historias, y las más importantes son aquellas que nos atrevemos, finalmente, a contar.